El título de la lección del día de hoy es Los apóstoles y la Biblia. Hoy vamos a aprender básicamente dos lecciones importantes con respecto al estudio de esta mañana. Permítanme decirles que los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús. En cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Los apóstoles, los discípulos, igual que Jesús, consideraron a la Escritura como la palabra de Dios, la consideraron como la voz de Dios. A mí me gusta mucho eso, mis amados hermanos, me gusta eso, les voy a decir por qué. Me gusta porque el pensamiento actual, incluso de algunos cristianos, es que los mismos apóstoles ignoraron el Antiguo Testamento. Es que los mismos apóstoles dejaron de creer en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a manera de introducción, estamos diciendo que los apóstoles, al igual que Jesús, consideraron la palabra de Dios como la autoridad máxima a la hora de tomar cualquier decisión. Qué lindo que ellos consideraron así la Escritura. Ahora, permítanme entonces abordar algunos textos de la Biblia para enfatizar esto que estamos diciendo. ¿Cuál es el primer texto de la Biblia que vamos a analizar? El primer texto, si tiene usted su Biblia y su lección de escuela sabática por allí a la mano, es Hechos capítulo 4, versículo 24 al 26. Observen, por favor, cómo aquí Lucas, quien es el que quien escribe este libro de los Hechos, miren, a mí me fascinó y yo digo, es gracias a estos folletos, gracias a quien Dios ilumina para que nos ayuden a entender más a plenitud la Escritura. Miren lo que aquí dice la palabra del Señor. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate, versículo 25, porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Miren lo que aquí está diciendo. Lo que están diciendo Lucas escribe que los apóstoles están diciendo es que Dios dijo por boca de David, bendito sea su nombre. Cuando nosotros vamos al Salmo, porque aquí está haciendo referencia al Salmo 2, 1 y 2. Cuando nosotros observamos ese Salmo, tú dices, pues está bonito, está lindo. Sin embargo, Dios en el Nuevo Testamento le da una aplicación extraordinaria. A mí me encanta eso. A mí me gusta mucho eso. Que Dios en el Nuevo Testamento le aplica ese texto, le da la sazón, le da el toque importante de ese Salmo 2, 1 y 2. Por boca, miren lo que aquí está diciendo, por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones? Ahora, observemos aquí un punto importante, mis amados hermanos, que es Dios, y aquí está la primera lección que aprendemos esta mañana, que es Dios hablándonos a través de todos los escritores de la Biblia. Es Dios hablándonos
a través de todos los escritores de la Biblia. Bendito sea su nombre. Observemos cómo aquí Lucas es categórico cuando dice que los apóstoles alegremente dijeron, por boca de Dios, por boca de David, dijo. Es maravilloso. A mí me gusta mucho eso. Ver cómo Dios, mis amados hermanos, es el que nos habla. Y a veces nosotros para afirmar lo que la Biblia dice, decimos como dice el apóstol Pablo, y no estamos mal. Pero también actuaríamos mejor si dijéramos aquí como los discípulos, Dios por boca del apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su nombre, ¿te das cuenta? Es decir, Dios por boca del apóstol Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor por la fuerza de su poder, en Efesios 6:10. Miren cómo cambia la cosa, miren cómo cambia la situación, ¿te das cuenta? Cuando nosotros le damos la autoridad necesaria a la palabra de Dios, la misma es lo importante. El que está únicamente escribiendo, no es Pablo quien es Dios hablando a nosotros. Extraordinario como, mis amados hermanos, Dios nos habla a través de cada escritor. Es emocionante revisar la palabra del Señor. Ahora, aquí también encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 36. Hechos 13, 32 al 36. Observamos, por favor, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 36. Dice aquí la Escritura. Observemos, por favor. Miren lo que dice aquí la Escritura. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Quién hizo la promesa? Dios. Dice aquí, Dios también nos hizo esa promesa, porque nosotros se las anunciamos, le anunciamos esa promesa. ¿Quién hizo la promesa? Dios, versículo 33. Ahora, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para que nunca más viera corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, aquí no, el apóstol Pablo está diciendo, el Salmo 2, no está hablando de que David no iba a haber corrupción. No, aquí no está hablando de eso. ¿Y de qué está hablando? No, aquí está hablando de algo más extraordinario. Aquí está hablando de la promesa que Dios tenía para todos nosotros, enviarnos al Mesías. ¿Y qué más? ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, aquí también encontramos que Dios hizo la promesa. Así dice el versículo 32. Dios hizo la promesa, pero no solamente hizo la promesa, también cumplió su promesa. Ahora, ¿qué promesa? De enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y no solamente enviarnos a su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué promesa extraordinaria también cumplió? De acuerdo al Salmo 16:10, de acuerdo al Salmo 16:10, nosotros encontramos que se cumplió esta promesa. No permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, Jesús iba a morir, pero iba a resucitar. Observen cómo en ese Salmo 16:10, observen cómo nosotros lo podríamos leer y pensar efectivamente
a primera lectura que se está refiriendo a David. Pero el apóstol Pablo dice, es que David murió y vio corrupción. Pero Jesús murió, resucitó y no vio corrupción. Bendito sea su nombre. Es decir, Dios dijo una promesa, Dios cumplió su promesa. ¿Y qué promesa cumplió? Resucitarnos a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Es extraordinario cómo Dios habla a través de sus siervos, los profetas. Hace un tiempo, esto me recuerda, hace un tiempo envié una carta a una familia y yo no podía ir, pero le envié una carta a través de un colaborador, de un amigo, le envié una carta y le escribí un mensaje de esperanza, una petición, y entonces la persona que me ayudaba en el trabajo llevó la carta. Y entonces llegó a la familia. No estaba yo, no iba yo. Y de pronto llega este hombre con la familia. Y lo primero que dijo, el pastor te envía esta carta. Y entonces abrió la carta y efectivamente leyó lo que estaba escrito allí para la familia. Ahora, no solamente era la palabra de él, que el pastor estaba enviando una carta, no, abajo iba mi nombre y mi firma. ¿Qué ejemplo da? Da el ejemplo de que ese hombre, esa carta, solo era mi portavoz. Ese hombre que llevó la carta solamente era un portavoz, pero que realmente era mi mensaje. Es decir, Dios es el que nos envía a sus profetas como portavoces, porque el que realmente nos está dando los mensajes, el que realmente nos está hablando al corazón, es Dios. Ahora imagínate que no es Mateo el que dice, busca primero el reino de Dios. Escúchame bien, por favor. Piensa ahora que no es Mateo el que te dice, busca primero el reino de Dios, sino que es Dios mismo el que te dice, hijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cambiaría algo, hermano? ¿Cambiaría algo si tú piensas que no es Mateo el que está escribiendo allí, sino que es Dios el que te está hablando al corazón? ¿Cambiaría algo? ¿Cambiaría algo? Yo pienso que sí. Cambiaría demasiado nuestra perspectiva de ver la Biblia. Dejaríamos de verla sencillamente como cualquier libro. Y entonces diríamos, voy a escuchar lo que Dios me va a decir esta mañana. Cuando abras la Biblia, recuerda, no es Mateo, no es Lucas, no es Pablo, no, es Dios hablando a tu corazón. La última lección, mis amados hermanos, que aprendemos esta mañana es que las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús están fundamentadas en los escritos del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles están fundamentadas, descansan sobre el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Jesús hizo referencia en muchas ocasiones al Antiguo Testamento, eso significa algo. Eso significa que para Jesús el Antiguo Testamento no quedó inválido. Más bien, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de él se ha cumplido al pie de la letra. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy, con alegría, disfruta la lectura de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Aprovecha al máximo la bendición de tener la palabra de Dios escrita. No hagas caso a quienes dicen que el Antiguo Testamento ya no existe, que la ley de Dios está abolida. No hagas caso. Mejor disfruta al máximo lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Y recuerda, los apóstoles, los profetas, solo eran portavoz
eran portavoz de Dios. Tu siervo, tu humilde servidor, solamente es un portavoz de lo que Dios quiere decirte. Tú te conviertes en un portavoz de Dios cuando llevas a alguien palabras de esperanza. Que Dios te pueda bendecir en este día. Señor, gracias por tu palabra que dejaste escrita. Esta mañana oramos para que nos animes a estudiarla con ahínco, con alegría, con emoción todos los días. Que tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, porque a veces son doctrinas erradas, equivocadas en contra de tu palabra. Sin embargo, nosotros por fe creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y de manera especial oramos por aquellas personas que están sufriendo a través del COVID-19. Oramos para que tú fortalezcas su fe y también le des la esperanza de la pronta recuperación. Y oramos por aquellas personas también que están batallando, luchando porque ya no tienen un salario fijo, un sueldo fijo. Oramos para que tú proveas el alimento, para que tú proveas el sustento diario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengan un buen día. Pásenla genial.